San Juan, capítulo 5 y versículo 1 en adelante, dice: después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebraba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Hasta ahí la lectura. Inclina tu rostro y decirle: Señor, ya me estás hablando. Seguime hablando, seguime revelando tu verdad, la cual en este tiempo me quieres revelar, la verdad oculta en secreto, como decía tu palabra el pasado domingo, que tú habitas en secreto. Quiero, Señor, que me sea revelado lo oculto y secreto tuyo. Necesito, Señor, estar más cerca de ti y que tú lo estés de mí. Te lo pedimos así todos, en el nombre de Jesús. Y dejamos al diablo atado y toda tiniebla bajo la planta de nuestros pies. Porque uno es el que reina, y ese es el Rey de Reyes,
y el Señor de señores. Y no hay parte, lugar ni suerte en esta cavidad, en este lugar espiritual, para nada tenebroso, para ninguna tiniebla, porque uno es el que reina y reinará por los siglos de los siglos. Señor, expande tu luz y haz crecer el resplandor de tu gloria en el nombre de Jesús. Y todos gritamos amén. Y le damos el aplauso. Aleluya. Por la verdad eterna de Dios que hoy nos visita una vez más. Hermanos, tomen asiento y ojalá que Dios nos dé el tiempo o estire el tiempo que está cercano ya al término de esta reunión, que no nos arrepentimos de nada, sobre todo de lo último que Dios estuvo haciendo, pero viene algo mejor todavía. Decirle que tenés al lado, viene algo mayor todavía. Ustedes se habrán dado cuenta, y en el reconto seguro que sí, porque así lo viene aún mencionando el Señor domingo a domingo y culto a culto, de cómo de un tiempo a esta parte Dios nos está llamando a una mayor cercanía con Él. A través de Cristo tenemos una mayor cercanía al mismo seno del Padre. Podemos estar llegando a la esencia misma del conocimiento revelado del antes desconocido Dios de los cielos. Y todo eso, hermanos, nos llena de paz, de gozo y de plenitud a las anchas hasta desbordarnos totalmente. De verdad, a veces como que no se aguanta tanta bendición y tanta plenitud y hasta las lágrimas nos vamos, ¿no? Aún para vergüenza en público, ¿no? Como uno recién se quiebra como un niño, ¿no? Ante la presencia de Dios, pero no es para vergüenza. Pero la verdad que este ser precioso que produce tal sentimiento placentero en nosotros, este Dios al cual nos sentimos cada vez más deudores, este Dios que amamos tanto, ¿verdad? Que también que este Dios que nos da tantos placeres y tanta paz y tanta plenitud, nosotros también queremos causarle lo mismo. ¿Cuántos levantan su mano y le dicen, Señor, yo también te quiero agradar? Yo también quiero producirte esta misma sensación de paz y de plenitud. Quiero que vos tengas beneplácito conmigo. ¿Cuántos le dicen eso al Señor? ¿Saben que para nosotros humanamente eso es imposible? Nosotros no pudiéramos de ninguna manera, aunque hiciéramos el mejor esfuerzo, quizás hasta ahí en la chiquita nada más llegaríamos en algo, hacer una cosquilla del Señor en lo que es darle a Él en retorno todo lo que Él es y nos da a nosotros. Pero no nos desanimemos, porque tenemos un prototipo, tenemos alguien a quien imitar. Alguien de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Podés complacer a Dios en Cristo. Es la única manera. Nosotros por mejor esfuerzo que hagamos no vamos a poder. ¿Y verdad que queremos agradar a Dios? Pasemos raya a eso, subrayemos eso. Porque sí, es importantísimo agradar a Dios. No solo por el temor, obviamente, del juez que Él es, juez justo, y sabemos que el juicio comienza por casas, más allá de una relación entonces por temor nada más, que vaya que le tenemos temor reverente a Dios, pero simplemente y mucho más, queremos agradarle porque Él es un ser supremo, maravilloso, que merece lo mejor, que ha hecho lo mejor por nosotros. Y nosotros tenemos el camino abierto para poder agradarle. Yo quiero causar su misma sensación que Él provoca en mí. Yo quiero causar esta misma sensación en Él de placer. Que el Señor se pueda complacer de cada uno de nosotros. Este ser que tanto se ha dado y tanto se sigue dando, y si no se diera, hermanos, estaríamos ahogados en nuestras amarguras, estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, estaríamos proscriptos bajo la ley de Dios. Pero su amor no solo ha sido, no hablemos de un Dios del pasado ni del futuro nada más, Él es como fue y será, Él es el Dios que es. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo quiero agradarte? Yo quiero producir en ti la sensación
placentera que solamente tu Hijo te pudo hacer sentir. En cuanto a nosotros, por mejores discípulos que seamos, produciríamos eso otro diferente a lo que estamos hablando en el corazón de Dios. Porque aún los mismos discípulos del Señor, en un momento Jesús dijo: ¿hasta cuándo los voy a aguantar, generación perversa? Traigan aquí ese muchacho con el cual no habían podido para sacarle sus demonios. Y los tuvo que mandar a orar y ayunar porque estaban faltos de fe, para reprender lo que tenían que haber reprendido. Nosotros por nosotros mismos no podríamos. Pero decirle al Señor: yo quiero agradarte. Y Él te dice: y tú puedes eso, tú puedes agradarme. Pero la manera de agradarle a Dios no es tan difícil, porque se trata de imitar. Nosotros, hermanos, ser creativos es algo bastante difícil, ¿no? Pero cuando se trata de imitar es más fácil. En realidad el mundo es una copia de sí mismo, permanentemente se copian unos a otros. Y eso es más fácil, y es una facilitación en definitiva que Dios nos está otorgando cuando nos dice: así de fácil es, solamente tenés que imitar a mi Hijo, solamente tenés que imitar a Jesús. Y Jesús, primera cosa que se ve acá, era un hijo, un hombre de trabajo. Porque es lo primero que se trasluce y se deja ver en lo central de este pasaje, al comienzo, por lo menos en el versículo 17, cuando Jesús como hijo, en su relación con Dios como su Padre, se pone al unísono con Él y dice del Padre: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. ¿Sabes el placer que le causás a Dios en su corazón, en su seno, cuando vos sos una persona de trabajo? Y no estoy hablando del trabajo secular, que generalmente no nos tienen que empujar para eso, porque si no las cuentas se nos vienen arriba. Entonces salimos a la corrida tempranito en la mañana y saltamos cuando suena el despertador. Pero de este otro trabajo a veces nos cuesta, pero creo que a partir de hoy nos va a costar menos, porque vamos a saber a partir de hoy que aunque esto nos cueste mucho y mucho esfuerzo, porque además del otro trabajo hay que trabajar en el trabajo que para vida eterna permanece, ¿sí? Además de saber que eso es algo que nosotros lo podemos hacer, al saber que esto produce y genera en el corazón de Dios sagrado y nos pone y nos alinea tal cual es Jesús, eso va a ser suficiente estímulo. El Señor se agrada, hermano, no por los estacionados y estancados y asentados en las bancas de la iglesia, sino aquellos que se mueven a los lugares de necesidad. Como era el estanque de Betesda, un lugar de necesidad. El templo estaba allí, donde estaba, donde tendría que estar. El lugar de reunión está donde tiene que estar. Pero vos y yo, si queremos agradar al corazón de Dios, tenemos que ir a los lugares de necesidad. Yo le doy gracias a Dios por Alicia, que está ahí atrás, que va a esos pórticos, a esos lugares de 5 pórticos. ¿Eso qué quiere decir? 5 puertas de todos lados, cualquiera tiene acceso, por ejemplo, a lo que son los hospitales. Mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. ¿Quién decía eso? El Hijo, en quien el Padre podía complacerse. Yo me complazco, dice el Señor, en aquellos que para mí trabajan, en aquellos que en mi reino se esfuerzan. No debería ser una escena muy grata estar en ese estanque de Betesda, sacacuentas, ese paralítico que llevaba 38 años en ese lugar. ¿Qué estado de abandono tendría, no? No tenía quien lo echara en las aguas del estanque. Y qué abandono, qué situación, qué mal olor capaz que habría. Yo me acuerdo muchas veces, aún entrando en los hospitales, el ambiente que hay. Pero ahí el Señor estaba donde era todo desagradable, eran todo gente enferma, gente en un muy mal estado en todo sentido de la palabra, donde Jesús se hizo presente para estar trabajando en pos
no solamente de una persona que pudiera estar necesitando una sanidad y un milagro, y déjame decirte que vos como el Hijo de Dios, vos también como Hijo de Dios también tenés el poder y la autoridad para decirle a un paralítico, toma tu lecho y anda. Pero además de saber eso, y eso cuánto le agrada a Dios, la gente desprendida en fe, de que se atreve y no teme, de que ora una oración de fe y de milagros, sino cómo se agrada a Dios por aquellos que van donde están los desprotegidos. Porque no tengo, Señor, quien me eche en las aguas. Cuando dejamos nuestro lugar de placer, de comodidad, y nos vamos donde los desprotegidos, donde hay alguien en soledad, donde quizás hay alguien como este paralítico que se le tuvo que decir, versículo 14, no peques más. Pero aunque era entonces un vil pecador, podríamos decir así, si fuéramos, no sé, esos recalcitrados religiosos de que se ponen de juicio de todos los demás, si fuese acaso ese el calificativo, no lo fue así en el corazón del Hijo, que sí agradó al Padre, que no estamos para condenar a nadie, sino que estamos justamente para ayudar, no solamente a los enfermos, a los solitarios, sino ir también en pos de aquellos que son pecadores. Un pecador, vete y no peques más. Pero aún así y todo, ahí estuvo Jesús. Un Jesús que supo también distinguir, hermano, en hacer la voluntad de Dios exclusivamente y no la voluntad religiosa de la religión de aquellos días, que se había deformado, se había alejado de la voluntad de Dios. Porque todos esos, los fariseos, los sacerdotes de esos días, sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. Eso es un religioso en estos días también, el que sabe la voluntad de Dios, pero no la hace. ¿Por qué digo que no la estaban haciendo? Porque ahí estaba el enfermo, hacía 38 años, y no había quien de ellos lo hubiera sanado. Para ellos era día de reposo, día de ver, de juzgar y de nada hacer. Sin embargo, el Señor estuvo dispuesto a quebrar, sí, el día de reposo, a quebrar las reglas religiosas que son nada más que eso. Nosotros también nos hemos plagado de religión y a veces sabemos lo que tenemos que hacer y ahí están los paralíticos echados sobre su costado y no hay quien los ayude ni quien ore por ellos. Y nosotros decimos, como ellos decían, los fariseos, en el sábado, en el día de reposo, no es tiempo de hacer esto, por aquello, por los otros. Pero yo me agrado, dice el Señor, de aquellos que desafían el sistema religioso y hacen algo que saben que le van a traer problemas. No quieren conformar, no les importa la opinión de los demás, sino solo mi opinión. El querer agradar a Dios el Padre te va a llevar a desagradar a muchos, porque los muchos piensan diferente a como piensa Dios. Pero a Jesús poco eso le importó, que poco nos importa a nosotros el parecer de los demás. Nos vamos a buscar problemas, nos vamos a buscar enemigos, y aún dentro de la propia casa. Vas a ser criticado de estar haciendo lo que no deberías estar haciendo, porque el encuadro religioso que encuadra muchas mentes en la fría religión alejada de Dios los lleva a eso, y la mayoría son como ellos y se confortan entre sí haciendo lo que a ellos mejor les place. Pero nosotros no estamos sino para traernos problemas en esta tierra. Cualquiera que quiera vivir justa y piadosamente, dice la palabra, va a ser perseguido. A Jesús no lo amaban, lo querían matar. Pero Dios sí lo amaba. Aunque tengas 1000 problemas por agradarme a mí, dice el Señor, no mires en los que refunfuñan contra ti. Piensa en el bien que causas a mi alma, te dice el Señor. Aunque otros estén hastiados de ti, si haces la voluntad de Dios, confórtate en saber que
que a Dios sí le agradas. El mal lo buscaba, lo perseguía a Jesús. Porque Jesús era a diferencia de los demás. Otra característica a copiar de este Hijo maravilloso y ejemplar de Dios, por supuesto, el unigénito del Padre Jesucristo. Pero nosotros como adoptivos podemos buscar sus genes, buscar de alguna manera ser como Él. Dice además que Él como Hijo declara esto, y mirá quién lo está declarando, versículo 19, Él decía, no puedo, vamos a decirlo así si Él hablara en primera persona, pero hablando de como Él hablaba, literalmente Él decía, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Cuántos se declaran esa dependencia? Hay gente que tiene en qué confiar en sí mismo, ¿no? Yo doy gracias a Dios que no tengo casi nada en qué confiar en mí mismo. Soy un inepto. Soy una persona humanamente incompetente. Pero eso me lleva a un plano de ventaja, a ser un dependiente de Dios. Si tienes algún atributo, olvídatelo. Que sucumba. Y sepas esto, para agradar a Dios, tienes que de ti mismo calificarte a ti mismo y decir, yo por mí mismo nada. Yo por mí mismo no estaría ni loco aquí ahora. Ni loco. ¿Y cuántas veces, aún en cosas más fáciles y accesibles, uno se podría haber tentado a hacerlo en uno mismo? Porque tiene algo, por supuesto, son unos atributos que en semejanza como creación de Dios que somos, tenemos de Él mismo. Pero como un reflejo nada más, porque esa naturaleza vieja y caída de nada sirve. Hay que llevarse a uno mismo a un plano de dependencia. Aunque Jesús nada tenía en sí mismo de descarte, pero Él mismo se declaraba a sí mismo no autodependiente, sino de Dios dependiente, diciendo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según el Padre le mostraba, Él hacía. Es decir, sus ojos estaban espiritualmente bien abiertos. Él podía ver a Dios. En lo que estaba haciendo, miraba a Dios permanentemente. Yo puedo mirar lo que se ve o mejor ver al que no se ve. Y entonces funcionar según Él. Y así ser lo que tenemos que ser, porque si no la embarramos, hacemos las cosas en nuestra propia fuerza. Y no agradamos a Dios por mejores intentos que hagamos. Nada Él podía, o mejor dicho, creo que nada quería Él hacer en sí mismo. Como Él lo declara, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Capaz que no solo por el no poder, Él era más bien el no querer, y porque había y hay una ley, un reglamento del cielo, donde no se puede hacer nada en la carne, no se puede hacer nada en sí mismo, sino según el Padre muestra. Yo no traería algo que Dios no me hubiera mostrado que trajera. Según lo que Dios nos muestra, eso es lo que tenemos que ser y hacer como padres. Pero también saber esto, que agradará a Dios a aquellos que cuando Él le muestre, como sigue diciendo más adelante en el versículo 20, cuando el Padre muestre mayores cosas, esas cosas las hagamos también. Esos desafíos, como lo fue para nosotros el mes que viene, hace 2 años. Pero en verdad alguien me hizo ver una verdad en estos días. Nuestro verdadero aniversario no es el día que vinimos acá hace 2 años, este próximo agosto, sino este presente mes de julio. Da el aplauso porque ahí nació la iglesia en el centro. Aleluya. ¿Hace cuánto? Como 14 años. Pero mayores cosas. Agrada a Dios aquel que cuando Dios le muestra mayores cosas las hace, porque Dios le mostró abrir tu hogar, por ejemplo. Dios te muestra que lo hagas y no te atreves. Sí te atreves y sí lo haces porque Dios te lo está mostrando, y eso agrada a Dios. ¿Cuántos dicen? El Hijo, prototipo, ejemplar, a quien queremos imitar, el Hijo de Dios, para poder agradar al Padre, que es nuestro Padre también. El Hijo
tenía la capacidad, y no solo la capacidad, sino de hecho lo hacía, el hecho de dar vida. Versículo 21. Nosotros también tenemos esa capacidad y a Dios le agrada muchísimo cuando nosotros damos, por ejemplo, a los demás conocimiento de vida eterna. Eso es dar vida. No te guardes la vida que hay en ti. El hijo que agrada a Dios es el hijo que da vida a los demás. Hay vida en ti. No puedes esconder la vida que hay en ti. Si la das a conocer, si das a conocer la vida eterna, estás dando a conocer la vida eterna que hay en ti. La vida también es, hermano, en el momento mortificante que viven muchos, es la vida motor, ¿sí?, que vivifica, que hay en Dios, y porque hay en Dios, hay en nosotros, y cuando nosotros vamos a darle estímulo, cuando le vamos a dar ánimo a alguien, cuando vamos a impartir esa vida de Dios en alguien que está en un ámbito que es imposible de sobrevivir y moriría cualquier ser humano en ese ámbito, pero cuando uno va e imparte la vida para que siga adelante y que tenga longevidad, eso quiere decir que sea una persona que no perezca y no quede ahí muerta, sino que compartas la vida que hay en ti en palabras de fe, de ánimo y de consuelo. Eso, cuánto me agrada, te dice el Dios del cielo cuando lo haces. Pero cuando te callas y tienes tanto para dar y el que va a morir muere, el que va en camino de desánimo cae en el desánimo y hasta se suicida, pero no le diste la vida que había en ti. Eso no le agrada. Entiende, hermano, que todo esto que estamos hablando es puramente práctico. No estoy aquí para conformarte con un lindo mensaje, estoy aquí para desafiarte a que vivas este mensaje. Porque Dios, a quien queremos agradar, no se agrada de los que son oidores solamente, sino hacedores. Lo que le agrada a Dios también es que seamos como Jesús, en la característica que viene de que a Él se le había dado, ¿cuánto dicen? A mí también, decirlo antes de que venga, porque es para vos también igual. ¿Qué se le dio a Jesús? ¿Qué se nos da a nosotros? Hacer juicio. Dios no quiere que vayas así como un tontuelo, que todo está bien, cuando no está todo bien. Cuando vivís una época donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, hay que hacer juicio, hay que juzgar. Hay que emplear eso que Dios ha esgrimido en nuestra alma, de la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No solamente para saberlo, sino hacer juicio. Desechar, descartar, hacerte un lado, no unirte a lo que está mal. A Dios no le agrada cuando su pueblo no hace juicio de las cosas que están mal y se entremezclan con ellos. Eso a Dios no le agrada. El que hace juicio y dice, no, yo con eso no voy, no comparto eso es hacer juicio. Y de eso se está hablando, y eso sí tienes que hacerlo. Si vas de ojos cerrados a hacer lo que, porque otros lo hacen, vos lo haces también, no solo te perdés, sino que a Dios no agradás. Y dice que su juicio, eso está en el versículo 30, era verdadero porque él no buscaba hacer su voluntad sino la del Padre. Hay que hacer juicio según la voluntad de Dios, no según uno, para hacerse el gusto uno. Hacer juicio a cabalidad es hacerlo según la voluntad del Padre. A lo que Dios aprueba, solo aprueba, lo que no, no. Y esto, como del principio, te va a traer problemas, porque el descalificado se va a sentir descalificado por vos y se la va a agarrar contigo. Pero no estamos para llevar la cruz de Cristo. ¿No estamos acaso para cargar con el vituperio de Cristo? ¿O estamos para congraciarnos? No, estamos para agradar a Dios. Aunque esto desagrade, yo quiero agradar a Dios al precio que sea. Y en eso tenemos que estar embarcados todos.
¿Cuántos dicen amén? Hacer el juicio de las cosas de la vida, aún de la doctrina, aún de las cosas de Dios. No, hay que hacer juicio. El espiritual juzga todas las cosas. No podés ir por donde no hay que ir porque vas a sufrir el daño. No te embarres con barro ajeno. Juzgá lo que está mal. Apartaos y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré por hijos e hijas, dice el Dios eterno, el Dios de los cielos. Dale el aplauso y decirle: Señor, sí, lo voy a hacer. Aleluya, porque eso te agrada. Y yo quiero agradarte, quiero producir el placer, Señor, que vos producís en mí. Aleluya, y este maravilloso y ejemplar Hijo de Dios Jesucristo también dijo, como se podría decir en otras palabras, Él no era un vanaglorioso. Él dijo de si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El humilde agrada a Dios. Los humildes hallamos gracia delante de Dios. Los yoístas, los que siempre el yo, y son la estrella del espectáculo, y son el centro del mensaje. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero, dijo Jesús. No tienes por qué dar testimonio de ti mismo, y si lo haces, haces mal. Espera ser llamado. Espera, porque Dios, aleluya, es el que da testimonio de ti. Amén. Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no sería verdadero. Aún él decía: tampoco recibo testimonio de la gente, el testimonio que puedan dar de mí. Cuando él citó y dijo: hasta Juan el Bautista habló bien de mí. Pero tampoco se dejó inflar, podríamos decir así, por los dichos de otros, porque cuidado con la palabra lisonjera, ¿no? No hay que andar recibiendo el testimonio del ego de uno y el testimonio de nadie. Pero él terminó diciendo: hay uno que da testimonio de mí. Y el versículo 37 lo resalta, dice: el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. De estos hijos de los cuales Dios se agrada, Dios va a dar testimonio de ellos. Te va a tocar trabajar, sufrir, menosprecio, dar vida, juzgar cosas, apartarte hacia lo bueno y alejarte de lo malo. Te va a llevar al despojo, a la humildad, pero tarde o temprano, dice el Señor, yo voy a dar testimonio de mis hijos, de los que en verdad me agradan. Cierra tus ojos. Aleluya. Ponete de pie, decirle: Señor, yo quiero agradarte. Y decir: yo puedo agradarte. Y yo voy a agradarte. Porque voy a estar en los estanques de Bethesda. Hay puertas por todas partes, como hoy se decía en la coordinación. Cada área de la iglesia es una puerta abierta. Este mundo es una puerta abierta. ¿Por qué pórtico habrá entrado el Señor, no? De los 5 al estanque de Bethesda. No importa por dónde vayas, lo importante es que vayas donde está la necesidad.